America. Reconstructionism. Her dream isn't dead. I don't want to hear it. This is the face of our new hope. Our new America. Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Homily. Luego de presentar una muestra abundante de gameplay en el Tokyo Game Show, mucho ha sucedido en Kojima Productions. Desde la visita de personalidades como Keanu Reeves, con quien Kojima espera trabajar en un futuro proyecto en el cual ya está pensando, hasta la visita de la banda finlandesa Apocalíptica al estudio. Pero también han habido algunas polémicas por ciertos tweets de Kojima en los que aparentemente minimizaba los esfuerzos de sus empleados y se daba a sí mismo más crédito del que debería al momento de describir lo que se requería para que un juego llevara el rótulo de a Hideo Kojima Game. Y también cuando sin quererlo sugirió que los actores de Hollywood eran una mejor opción que los actores de doblaje tradicionales, porque en el tweet se daba a entender que los actores de Hollywood eran los únicos actores reales, algo que obviamente no gustó mucho. Debido a esto, Kojima tuvo que publicar algunos mensajes reconociendo el trabajo de su equipo y poco después presentó la PlayStation 4 edición Death Stranding, diciendo que había sido diseñada por Yoji Shinkawa y por él. Esta estaba adornada con motivo de las conexiones y las manos representadas de una forma muy original con estos mapas. Y también el control, que es una referencia directa al BB Pod. Una edición que seguramente le interesará a todo aquel que quiera estrenar una PlayStation 4 Pro para jugar Death Stranding con un estilo distintivo. Pero tras todo esto, Kojima ha continuado trabajando, jugando todos los días y puliendo el juego hasta hacerlo brillar, y además diciendo que estaría listo a tiempo, incluso antes del lanzamiento. Y eso es algo que se ha demostrado ahora. Desde finales de 2017, Kojima decía que en Sony no habían visto un título desarrollarse tan rápido. Y aunque declaraciones posteriores hacían parecer que el juego se estaba retrasando cuando aún no tenía fecha de lanzamiento, todo se aclaró y llegó a su fin cuando el pasado mes de mayo, Kojima presentó el épico tráiler en donde reveló la fecha de lanzamiento, que sería el 8 de noviembre de este año. Y ahora, después de 3 años y 9 meses, Hideo Kojima anunció que el juego está terminado, con esta foto del disco que contiene el producto final ya listo para su producción en masa, algo con lo que indudablemente cumplió su palabra con puntualidad. I'm back. Después de esto lo veíamos agradeciendo a Guerrilla Games por haberle tendido la mano con su motor décima engine cuando más lo necesitaba, y reafirmando la conexión que formaron los dos estudios, la cual seguramente será más fructífera de aquí en adelante. Esto representa la recta final del viaje que comenzamos junto a ustedes al querer cubrir este juego a finales de 2016, empezando con este video, ya que se trataba del primer trabajo de Hideo Kojima después de su ruptura con Konami, y que a través de todo este tiempo nos hizo especular y teorizar sobre cada pequeña cosa que presentaba, pues cada pizca de información relacionada con el juego era importante, y nos ayudaba a construir un puente entre nosotros y Kojima, sobre el que nos podíamos sostener aun cuando no había mucha claridad sobre qué clase de juego sería. Pero ahora que sabemos mucho más sobre la historia y el gameplay, y sobre todo que no requerirá de suscripción a PlayStation Plus para jugarlo, solo esperamos que en los eventos finales a los que Kojima asistirá en octubre mantenga los spoilers al mínimo I don't want to hear it. y se enfoque en aclarar aún más las mecánicas del juego a los que aún no están convencidos, pues para los que lo hemos estado desde siempre, lo que hemos visto ya es más que suficiente, y solo esperamos que llegue el día del lanzamiento para sumergirnos en esta singular aventura que Kojima ha preparado para nosotros y de ese modo descubrir los secretos que esconderá esta nueva historia. Que se mire por donde se mire, dejará una huella en la industria de los corazones de los jugadores que junto a él decidan compartir esta visión del futuro. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos.
Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.